Hay un pensamiento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Hoy comenzamos un tópico distinto en el curso Neumatología Apocalíptica. Suena pesado eso, ¿no? Cambiemos el título. El tópico se llama El Espíritu Santo en la Apocalíptica Bíblica. ¿Le parece mejor así? Muy bien. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Nos recuerda Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Se acuerdan de Elohim? ¿Se acuerdan de Elohim? ¿Cuántos de Elohim hay? Tres. Número 1, Rúa Elohim. Número 2, Yahweh Elohim. Y número 3, Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Y qué dice ahora? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros, por estar entre nosotros y por haber permitido que su Espíritu esté en nosotros. Bendiga a los presentes, bendiga a los que vienen en camino. Bendiga, Señor, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el curso El Espíritu Santo en toda la Biblia, el Espíritu Santo en la Biblia. Neumatología bíblica, si quiere un título que llame la atención. Y hoy vamos a trabajar con el tópico El Espíritu Santo en la Apocalíptica Bíblica. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo en la Apocalíptica Bíblica. Necesitamos saber qué cosa es apocalíptica bíblica. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Hace algunos años hicimos una serie en la época de la pandemia y la serie se titula La familia en Cristo, algo así era. Y presentamos lo que era la cristología apocalíptica. Ahora necesitamos trabajar con la neumatología apocalíptica, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Ponga cuidado, por favor. Ponga cuidado a todo lo que vamos a estudiar, porque nosotros estamos viviendo en estos tiempos y triste y lamentablemente hay muchos cristianos que no saben en el tiempo que están viviendo. Cuando hablamos de apocalíptica bíblica necesitamos darle una definición. Y he querido para ustedes traer una definición lo mejor, lo más acertada posible, o lo que se acerque más a una descripción completa y detallada de lo que es la apocalíptica bíblica. Le voy a dar una definición breve para que usted se la aprenda y una definición más amplia para que usted no se la pueda aprender. Pero todo se está grabando. Así que tiene que usted ver el tema otra vez y copiarla. La definición breve. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios da a conocer al hombre lo que éste no sabe, lo que éste no ve, lo que éste no entiende. ¿Verdad que es fácil esa definición? ¿Verdad que está fácil? Bien, ahora vamos a complicarla. Vamos a entrar en más detalles. Porque si usted no complica las cosas, entonces el alumno se siente insatisfecho. Ahora le voy entonces con el otro lado de la moneda para complicarle la vida.
La apocalíptica bíblica nos ayuda a comprender los motivos, las intenciones, los propósitos, los objetivos de Dios para con nosotros, los anhelos de Dios, la misericordia de Dios, la clemencia, la bondad, todos los atributos que Dios tiene en nuestro favor. ¿Verdad que está interesante la definición? ¿Está interesante o no está interesante? Mire lo que viene ahora. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios da a conocer, revela lo que ha estado oculto de la vista y el conocimiento humano. ¿Qué hace Dios? Revela ¿qué cosa? Lo que ha estado oculto, ¿de qué? De la vista y el conocimiento humano. ¿Sabe todo el mundo todo lo que Dios reveló acerca del tiempo que vivimos? No. No. ¿Dónde encuentro yo en la Biblia un mapa que me diga esto es así, 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 así? ¿Dónde están los capítulos de la Biblia que me expliquen el tiempo en que estoy viviendo? ¿Es interesante o no es interesante? Apocalíptica bíblica. Qué lindo cuando usted se sienta con su Biblia y comienza por Isaías y termina por Apocalipsis buscando los capítulos y qué es lo que dicen y aplicándolo al tiempo que estoy viviendo. Se cumplió, se cumplió, se cumplió, se está cumpliendo. Eso es maravilloso o no es maravilloso. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? La Biblia es un libro práctico. Y si usted quiere un libro pragmático, y si usted quiere, mejor que las dos palabras que acabo de decir, un libro práctico. ¿Un libro cómo? Práctico, es más de lo que nos han dicho. Lo que el hombre no sabe, no ha visto, no conoce. Dios descorre el velo que nos permite ver el mundo celestial y las realidades futuras para proporcionarnos una vislumbre del mundo divino y su participación en los asuntos de nuestro planeta. ¿Es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Mi pregunta, ¿aparece Dios en la Biblia? ¿Aparece el diablo? ¿Aparecen los ángeles? ¿Aparecen los seres humanos? Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Al enemigo no le interesa que la gente sepa estas cosas. No le interesa. Siguiendo con lo que es apocalíptica bíblica, la apocalíptica bíblica nos habla de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman parte en los asuntos de la tierra, cómo los ángeles y demonios participan también, cómo los seres humanos somos parte de lo que está pasando. El propósito de la apocalíptica bíblica, la causa de la apocalíptica bíblica, finalmente es dar a conocer a Jesús. Qué cosa linda. ¿Cuál es el propósito de la causa? El por qué y el para qué. El fin último de todo es conocer a nuestro Señor Jesús. Muy bien. Cuando vamos a la Biblia y le preguntamos a la Biblia, doña Biblia, díganos, ¿y dónde se encuentra la apocalíptica bíblica en la Biblia? Usted toma la Biblia en la mano y para leer toda la apocalíptica bíblica debe hacer lo siguiente. Número 1, ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 24 hasta el capítulo 27. ¿Isaías qué? 24. Isaías 24 hasta el capítulo 27. Usted va entonces al libro de Ezequiel y lee los capítulos 38 y 39. Luego se va al libro de Daniel y lee el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. ¿Dónde debe leer en el libro de Ezequiel? 38 y 39. ¿Y en Daniel qué debe leer? 7. Daniel capítulo 2 y capítulo ¿cuánto? 7. Capítulo 7 hasta el capítulo 12. Siga para el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3. Y en el Antiguo Testamento usted termina leyendo Zacarías capítulo 9 al 14. A ver si se lo aprendieron. Isaías 24 al 27. Ezequiel 38, 39. Daniel 2, 7 al 12. Joel capítulo 2 y 3. Y Zacarías capítulo 9 al capítulo 14. Ahí está toda la apocalíptica bíblica del Antiguo Testamento.
Siéntese y lea y recuerde que es una literatura de, ¿qué dice? De revelación. ¿Qué hace Dios? Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce. Y si nosotros somos los que estamos esperando a Cristo por segunda vez, ¿deberíamos tener un mapa claro en este tiempo? Usted viene en el Nuevo Testamento y entonces usted busca apocalíptica bíblica en el Nuevo Testamento. ¿Dónde la busca? ¿Dónde la encuentra? San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Mateo, ¿cuánto dijimos? 24. Marcos 13. San Lucas 17 y capítulo 21. San Lucas capítulo 17, capítulo 21. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. ¿Le parece bien si repasamos el Nuevo Testamento? San Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas 17 y 21. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Bien, ahora viene el examen. Vamos a ver quién tiene memoria de corto plazo. Memoria a corto plazo. Es bien fácil, mire, usted se aprende eso así. ¿Es fácil o no es fácil? Abra la mano así, abra la mano. Así, muestre su mano. ¿Cuántos dedos tiene? 10. Ya usted se sabe el asunto. Algunos son cinqueños y tienen un dedo de más y entonces se le complica la jugada. Mire qué cosa linda. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas citas usted se acuerda? A ver, yo le digo el libro y usted me dice los capítulos, ¿le parece bien? Isaías capítulo 24 al 27. Ezequiel capítulos 38 y 39. Daniel capítulo 2, capítulos 7 al 12. Joel capítulo 2 y 3. Zacarías capítulo 9 al 14. Mi pregunta, ¿verdad que sería interesante que esta semana que viene usted se siente y lea todos esos capítulos? Sí, para ponerse al día. Ya en algún momento me atreví a hacer por lo menos una aproximación y por eso nos va a tomar más tiempo, Dios mediante nos llevará más tiempo en el seminario trabajar con la apocalíptica bíblica, pero ¿verdad que esto no es muy frecuente? ¿Verdad que no se habla mucho de la apocalíptica bíblica? Se habla del apocalipsis, pero se le mete miedo a la gente. Y el apocalipsis no es para meterle miedo a la gente, es para darle esperanza. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo de Apocalipsis 1.1? 1.1, ¿cómo dice? La revelación de Jesucristo. Si es la revelación de Jesucristo, es dando miedo, dando esperanza. Consuelo. Entonces no es miedo. El problema del Apocalipsis es cuando la gente comienza a estudiarlo por las ramas. El tronco del libro del Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mi pregunta entonces, si Dios se la dio, ¿quién está primero, Cristo o Dios? Dios. Si la dio Dios para dar a conocer a Jesucristo, entonces comenzar con Dios. ¿Sí o no? Sí. Y en la introducción, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leímos los capítulos, versículo 4 al 6 del capítulo 1. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? El que es y quiere y que ha de venir. ¿Quién es ese? El Padre. Los 7 espíritus. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Y Jesucristo. ¿No están los 3 ahí? ¿Sí o no? Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, ya lo leímos. De manera que el libro comienza mostrando el gobierno divino, a Elohim, como comienza el libro de Génesis. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Elohim los cielos. ¿Y qué dice Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 4 al 6. Gracia y paz del que es y quiere y que ha de venir, de los 7 espíritus delante de su trono y de Jesucristo. Comienza el Apocalipsis igualito que comienza Génesis. Primero mostrando a Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Recuerdan que hablamos de un seminario para niños? Apocalipsis para niños. Estamos avanzando en eso y esperamos muy pronto tener niños de 9, 10 años hasta 12, tal vez 13, para prepararlos para que prediquen el Apocalipsis. Agradezco a Dios que tenemos un equipo de redactores en la casa y están preparando los sermones para adaptarlo a los niños. Y doy gloria a Dios por eso. Esperamos pronto ver los niños predicando el Apocalipsis.
¿La revelación de quién? La revelación de Jesucristo. ¿Y quién quita que un adulto agarre eso también y lo predique? Porque ¿quién le puede decir que no? Eso usted tiene ese derecho. Bueno, volvamos otra vez aquí a la apocalíptica bíblica. San Mateo capítulo, San Marcos capítulo, San Lucas capítulos. Usted tiene una memoria brillante o tienen una tinta oscura, ¿cómo es la cosa? Ay, mamá, ay, mamá. Decían los chinos que más vale una tinta oscura que una memoria brillante. Porque la memoria brillante se le puede olvidar, pero la tinta no se va a olvidar tan fácil. Primera Tesalonicenses capítulo, Segunda Tesalonicenses capítulo y el libro de Apocalipsis. ¿Ya tiene usted toda la apocalíptica bíblica, sí o no? A ver, ¿la tiene o no la tiene? Ahora usted se sienta y lee todos esos capítulos para tener una idea más amplia, más acabada. Pero recuerde que a lo que a nosotros nos interesa es el Espíritu Santo, ¿dónde? En la apocalíptica bíblica. Una pregunta, usted que es curioso, ¿le gustaría que hiciéramos una pequeña aproximación a cada una de esas secciones que leímos? ¿Le parece bien o no le parece bien? Nos vamos a quedar en la introducción y nos vamos a quedar en algo maravilloso de Isaías, que a mí me apasiona. Porque usted no va a creer cómo Isaías habla del tiempo de ahora. ¿Tú sabes lo lindo que es eso? ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? En Isaías capítulo, ¿cuáles son los capítulos de la apocalíptica bíblica? 24, ¿hasta dónde? Hasta el 27. Vamos a Isaías capítulo 24. Isaías capítulo número 24. Usted se emocionará, yo también, y cuando se emocione más, y yo me emocione más, terminamos para que usted quede emocionado. Y se vaya para su casa, ¿cómo? Emocionado. Porque es que el sermón hay que matarlo antes de que se muera. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Isaías capítulo 24, versículos 4 al 6. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Dice Isaías 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué cosa se contaminó la tierra? Porque falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Y qué dice ahora? Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores, ¿qué dice? Fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Y qué dice? Y disminuyeron los hombres. ¿Anuncia o no anuncia la apocalíptica bíblica la segunda venida de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Anuncia o no anuncia la apocalíptica bíblica el día de Jehová? ¿Sí o no? El fin de todas las cosas. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué toda esta mojiganga se va a acabar? ¿Qué fue lo que pasó? Miren ahí otra vez, miren otra vez su Biblia. Dice el versículo 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué cosa dice? Número 1. Traspasaron las leyes. ¿La traspasaron o no traspasaron? Dios dio un código de los 10 mandamientos. ¿Lo rechazaron? Número 1. Número 2. Falsearon ¿qué cosa? Falsearon el derecho. Una de las tragedias más grandes en el mundo religioso, en el mundo cristiano, en el mundo civil, es no conocer el derecho legal espiritual de Dios. ¿Qué hicieron los hombres que dañaron a todas las cosas? Falsearon el derecho. Algún día nos sentaremos a hablar de derecho legal espiritual. Cuando usted violenta el derecho legal espiritual, en lugar de una bendición, ¿qué recibe usted? Una maldición. Y encontramos muchas personas religiosas que en lugar de ser bendecidas, lo que reciben son maldiciones. Mira ahí mismo lo que dice el versículo número 5. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, ¿qué pasó? La maldición consumió la tierra. Ay, mi madre. ¿Por qué la maldición consumió la tierra? Número 1, traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Mi pregunta, ¿estamos bajo maldición en la tierra, sí o no? Sí, señor, eso es apocalíptica bíblica. Nada es casualidad. Hay una causalidad. Versículo 6.
Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Y qué dice ahora? Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mi pregunta, ¿es importante este estudio o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Nosotros nos hemos acostumbrado a ser religiosos y hemos olvidado ser espirituales. Nos hemos hecho más religiosos y hemos olvidado ser cristianos. Necesitamos volver otra vez a la palabra de Dios. Es de vida o muerte. Cuando usted se sienta con una persona y le pregunta, ¿tú sabes por qué este estado de cosas en el mundo entero? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? No. Cuando usted le lee eso, la persona abre los ojos. ¿Lo abre los ojos o no abre los ojos? A ver, ¿sí o no? Cuando usted le menciona, ¿tú sabes lo que es apocalíptica bíblica? No, ven, te voy a enseñar. Y empieza a leerle la Biblia. No tiene que discutir. A leerle la Biblia, a leerle, mira, esto es lo que dice la Biblia. ¿Sabes lo que dicen esa gente? San Antonio, es verdad. Ustedes saben lo que es San Antonio, yo no me atrevo. Esa palabra yo la voy a mencionar aquí, pero bueno, por lo menos ya usted, el intérprete, cualquier cosa, es verdad, cualquier cosa. Ay, caramba. Miren qué cosa linda. Capítulo 25. ¿Verdad que sería lindo pasarse horas con esto y atender el significado de cada palabra? La Biblia es maravillosa, la Biblia es maravillosa. Capítulo 25, otra probadita, versículo 1 al 4. ¿Qué dice el 1? Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. ¿Y qué sigue diciendo? Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. ¿Y qué dice ahora? Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Mi pregunta, ¿promete Dios estar con sus hijos? Amén. ¿Promete Dios cuidar y proteger a sus hijos? Sí. Cuando el turbión choca con el muro, ¿qué le pasa al turbión? Se devuelve, pero que está detrás del muro, ¿qué le pasa? No le pasa nada. Cuando viene un huracán, ¿qué hace la gente? Se protege en un refugio. ¿Y qué en el refugio de nosotros? Mire que dice el versículo 4, refugio ¿contra qué? Contra el turbión. Si usted bajo las alas de Jehová, el que aprieta al verbo del Altísimo, ¿qué cosa dice? ¿Tiene algo usted que temer si está bajo la sombra del Altísimo? ¿Tiene algo que temer? ¿Tiene algo que temer? Oye, cuando yo era, cosa linda, cosita linda. Cuando yo era niño, vivíamos en el Ingenio Quisqueya. Vivíamos en una casita de madera, de tabla de palma, con zinc, techo de zinc. Y pasaban los ciclones por la casa. Me encantaba que vinieran los ciclones, porque era lluvia de la buena. Y en el zinc hacía un escándalo del demonio, y eso me hacía dormir. Y generalmente los ciclones venían en una época que el patio de mi casa entero se sembraba de maíz. Así que cuando venía el ciclón, había majarete, compadre. Cosa linda. Nada más me decían, Andrés, sí, ve, ya tú sabes cuáles son las que están más llenas. Sí, trae el maíz. Y esa brisa que soplaba, ¿qué me importa a mí que la brisa soplara? Recuerdo que un día yo era tan inteligente y dije, tan sabio, que dije, quiero cómo hacer. Oye, y me encontró mi mamá ese día se murió de risa. Me encontró mi mamá agarrando la puerta del frente. Dije, para que a mí se me ocurrió abrir la puerta de frente, abrir la puerta de atrás, por una casita chiquita. Dije, para que el aire entrara por la puerta de atrás. Entraba por la puerta del frente y saliera por la puerta de atrás. Y cuando mamá llega y me dice, ¿y qué tú estás haciendo, muchacho? Mamá, pensé que era mejor abrir la puerta de frente para que el aire saliera por la puerta de atrás. Y empezó, se rió tanto y dice, ¿y los corotos dónde van a parar? Ay, caramba. Los corotos, ¿dónde van a parar? ¿Saben lo que es un coroto, verdad? Sí, las cositas que hay en la casa. Pero mire, compadre, cuando ese ciclón venía con potencia, la puerta cerrada, ¿qué nos importaba a nosotros el ciclón? Sonaba, así, tacatán, tacatán, tacatán.
y nosotros comiendo majarete y comiendo maíz asado. Mire, compadre, y pasaba el ciclón y nosotros felices. Nunca se llevó la casa el ciclón. Pero eran ciclones fuertes. ¿A usted le gustan los ciclones? No. Pues órenle a Dios que todos los años pase por lo menos 1 o 2 ciclones. Señores, no hay nada más hermoso que un ciclón. Esperen. Es una escoba que le limpia todo el aire, toda la atmósfera, le limpia todo el ambiente para que usted respire mejor, las plantas respiren mejor y la tierra produzca más. Durante el año el smog se va almacenando en el aire. Cuando el ciclón pasa es una escoba que le limpia todo. Usted vive más, la tierra produce más y le va mejor a todo el mundo. Así que oren por los ciclones, por favor. Que no sean tan fuertes. Mire, si a la Ciudad de México le pasaron un par de ciclones cada año, la vida sería diferente. ¿Conocen la Ciudad de México cómo está cargada de humo, de smog y de cosas? Con un par de ciclones todos los meses, no, todos los años, le ayudaría bastante. Otra cosa interesante, los rayos. ¿Les gustan los rayos a ustedes? Pues oren que caigan más rayos. Si usted tiene familia en el campo, que caigan muchos rayos. Si mataron a algunos, bendito sea el Señor, pero si no hay rayos, no hay producción. ¿Usted puede creer eso? Si usted tiene tierra en el campo, trata de vivir en la ciudad, pero ore que caigan rayos, porque por cada rayo que cae, señores, en serio lo que le estoy diciendo, por cada rayo que cae en su tierra, se descarga una cantidad tan grande de nitrógeno que hace que la tierra produzca cada vez más. ¿Se la sabe toda, papá Dios? El Señor es maravilloso. Así que ya saben, ciclones y rayos que caigan, pero lejos donde nosotros estemos. Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9. Estamos hablando de la apocalíptica bíblica y estamos haciendo un pantallazo, solamente una mirada a lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 24 al capítulo 27. ¿Qué dice el 25, versículo 8 y 9? Miren qué cosa linda. Estos 2 versículos parece que están en lo que lo escribieron en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el versículo 28? El versículo 8. Destruirá a la muerte ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y qué dice ahora? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿No le parece cuando usted lee eso se manda corriendo para el Nuevo Testamento? A ver, ¿sí o no? ¿Y ese cumplimiento fue en el pasado o será ahora en el futuro? En el futuro. Apocalíptica bíblica, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, ¿qué cosa? Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Cuándo diremos eso? ¿Cuando venga quién? Cristo en su segunda venida. Mire dónde está hablando Isaías acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dejará la muerte de ser para siempre? A ver, ¿cuándo desaparecerá la muerte para siempre? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Seguirá muriendo la gente? No, te estarán pendientes para morirse el diablo y sus secuaces con todos sus demonios, porque después del milenio y viene y le hacen juicio, ¿qué hace el Señor? Los quema todito, lo convierte en ceniza, incluyendo ¿a quién? A Satanás. Que es una buena pregunta, una pregunta que ya vimos en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Si Dios convertirá a Satanás en ceniza, ¿dónde queda el infierno? Ezequiel capítulo 28, vamos rapidito. Después del milenio el Señor viene a arreglar y a terminar de arreglar toda esta mojiganga y a poner las cosas en su lugar, y se acabó para siempre el pecado, la maldad, el diablo, el demonio y todos los demonios. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Ustedes saben de quién habla Ezequiel 28, ¿verdad? ¿De quién habla? De aquel querubín protector. ¿Quién era ese querubín protector? Hay un detalle interesante en el capítulo 28, y es que cuando comienza en el versículo 1 y 2 habla del príncipe de Tiro, pero en el versículo número 12 habla del rey de Tiro. ¿Quién es el rey de Tiro? Ese personaje que sigue mencionando el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás, está hablando de Lucifer. ¿Y qué van a hacer con él? Versículo 17.
Vamos a leer desde el versículo número 18. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones me profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hay un fuego especial que menciona Apocalipsis, el lago de fuego donde fue echado el falso profeta, el dragón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo menciona o no lo menciona? Sí. ¿En qué convertirán a Satanás? En ceniza. ¿En qué convertirán a los demonios? En ceniza. ¿En qué convertirán a los malvados? En ceniza. Pregunto, ¿es importante la apocalíptica bíblica? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Se ha cumplido todo lo que Dios dijo? Sí. Y lo que falta se cumplirá también. Isaías, capítulo 25. Me gusta cuando dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es lindo cuando uno se detiene a estudiar a Cristo usando el título Jehová. Y todo aparece y brota y sale de una forma maravillosa. Mi pregunta, ¿vale la pena esta pequeña aproximación o no? Amén. Capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Recuerde, estamos trabajando con el tema, el título, el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Y estamos haciendo una pequeña aproximación o introducción a lo que es la apocalíptica bíblica. Y estamos leyendo algunos pasajes de Isaías capítulo 24 al 27, donde está presente la apocalíptica bíblica. Y hemos dicho que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios le revela al hombre y a la mujer, a la humanidad, lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no ve. Y ese trabajo lo hace el Señor a través de la apocalíptica bíblica. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Dice el 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Si en algún tiempo podemos reunirnos para estudiar la frase en aquel día, ¿cuál es ese día? ¿Cuál es aquel día? Y usted descubrirá la belleza de la segunda venida de Jesús. Abrid las puertas. ¿Y qué dice ahora? Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás, ¿cómo? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza ¿de qué? De los siglos. ¿Que vienen problemas? Vienen. ¿Que hay dificultades? Que vengan. Pero en Jehová está la fortaleza de los siglos. Amén. Mire otra vez el versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, porque en ti. Versículo 12. Jehová, ¿qué dice? Tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué dice que Dios nos dará? Paz. Tú nos darás paz. Vamos a Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18. La Biblia es hermosa. Vamos a trabajar un poquito con la palabra paz, aunque allí nos quedemos. Isaías 32, versículos 17 y 18. ¿Cómo dice el 17? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada ¿de qué? Morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El mayor problema y tragedia del cristianismo es que no conoce a Dios. ¿Por qué no estudia su palabra? Si nos llenáramos de la Biblia, si nos enfocáramos en Dios, si le conociéramos,
esas angustias y esas ansiedades, todas esas tonterías se irían de nuestra vida. Porque Él no miente. Porque Él no miente. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa tenemos? Paz. Isaías capítulo 48, versículo 22. La Biblia es hermosa. Isaías 48, 22. ¿Cómo dice el versículo 22? No hay paz. ¿Para quiénes dice? Para los malos. ¿Dijo quién? ¿Qué cosa no hay para los malos? No hay paz. Mira ahora lo que dice Isaías 57, versículo 21. Isaías 57, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Isaías 57, 21, perdón. Isaías 57, 21. ¿Cómo dice? No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. Así que los malos y los impíos no pueden tener paz. ¿Qué no pueden tener? No pueden tener paz. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, ahora viene lo hermoso. Y entonces, ¿cómo puedo conseguir esa paz? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Uno de mis pasajes favoritos. ¿Qué dice Josué 1, 8? ¿Qué dice Dios? Dios es que le habla a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué método están usando para esta investigación? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Dice el versículo 8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué dice ahora? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice Dios? Y todo te saldrá bien. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 26, versículos 19 al 21. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21. La Biblia es hermosa. Recuerde que estamos trabajando con apocalíptica bíblica, una aproximación. Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21. Dice, tus muertos, ¿qué cosa? Vivirán. Sus cadáveres resucitarán. ¿Y qué dice ahora? Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rostro es cual rocío de hortalizas, y la tierra, que dice ahora, dará sus muertos. ¿No dice eso 1 Tesalonicenses capítulo 4? ¿Lo dice o no lo dice? Apocalíptica bíblica, versículo 20. Cosa linda, dice Dios, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Mueren los fieles de Dios para esperar su venida? ¿Mueren o no mueren? Mueren. ¿Mueren o no mueren? En esos días pasados ya le conté de una señora que murió, la esposa de un amigo que apreciamos mucho. Yo le hago una pregunta. ¿Con la muerte de esa dama fue derrotada o triunfó? ¿Los muertos en Cristo? Si usted muere en Cristo, ¿fue derrotado o triunfó? Triunfó. Los mártires, ¿cómo fueron? ¿Derrotados o triunfaron? Satanás descubrió que mientras más gente mataba, más gente se salvaba. Dijo, no, espérate, este es un negocio peligroso, estoy contribuyendo con Jesucristo a la salvación de la gente. Vamos a cambiar la estrategia. Y entonces cambió la estrategia, entonces lo engaña y lo deja ahí que sigan haciendo su poca vergüenza porque le rinde mejor servicio, ¿o no? Y dice el 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para hacer ¿qué cosa? Castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más ¿a quiénes? A sus muertos. Mi pregunta, ¿es hermosa la apocalíptica bíblica? ¿Es hermosa o no es hermosa?
¿Es hermosa o no es hermosa? Bienvenida. Bienvenida, mi amiga. Estas dos niñas son las hijas de ese caballero. Muy bien. Le tengo buenas noticias. La buena noticia es que el tiempo se está acabando. Romanos capítulo 10, versículo 17. La clave para pasar bien en ese tiempo final es volver a la Biblia. Es llenarnos de la Biblia. Romanos 10, 17. ¿Cómo dice Romanos 10, 17? Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué cosa dice? La fe es por qué cosa? Es por el oír, y el oír. Si no hay palabra de Dios, ¿qué cosa no hay? No hay fe. No hay fe. Si usted no está estudiando la Biblia, no me diga que tiene la fe bíblica, porque eso no es verdad. Ay, mamá. Ay, mamá. Si usted no se llena de la Biblia, usted no tiene la fe bíblica. Ay, mamá. Hebreos capítulo 11. Vamos a aterrizar. Hebreos capítulo 11. ¿Verdad que está buena la cuestión de la apocalíptica bíblica? Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. ¿Están listos? Lo leemos. Dice en 1, es pues, ¿qué cosa? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y qué dice ahora? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué cosa? De lo que no se veía. Mire usted el versículo 3, a ver qué usted le puede sacar. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Leamos el texto y quítele la palabra de Dios a ver si tiene sentido. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si le quita la palabra de Dios, ¿tiene sentido? ¿Qué usó Dios para crear el universo? Si usted quita la palabra, el texto se cae. Necesitamos la palabra de Dios. Versículo siguiente, ¿qué dice el siguiente versículo? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Donde descubrimos y encontramos la explicación de que Dios existe. 3 revelaciones. ¿Cuántas hay? 3 revelaciones. Número 1, dice la naturaleza que hubo una persona creadora, un diseñador. ¿Lo dice o no lo dice? Número 2, dice la palabra de Dios, ¿quién es Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Hebreos capítulo número 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, con quien hizo el universo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta mía es, ¿se reveló Dios en la Biblia? Sí. ¿Se reveló en la naturaleza? Sí. ¿Habló a través de los profetas? Sí. Pero la mejor revelación todavía no la hemos dicho. La mejor revelación de Dios es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Vino Dios a la tierra? ¿Caminó por la tierra Dios? ¿Se juntó con los seres humanos? ¿Se hizo humano Dios? ¿Comió con los humanos? ¿Participó con los humanos? Entonces no hay ninguna excusa para ningún humano ni ninguna criatura del universo en decir que Dios no se revela. ¿Ven qué linda es la apocalíptica bíblica? ¿Hermosa o no hermosa? ¿Sí o no? Se reveló Dios. Entonces le voy a decir un secreto. Los ángeles, ¿qué palabra puedo usar? Los ángeles quisieran tener el privilegio de nosotros. ¿Entendieron eso? ¿Qué quisieran los ángeles?
Mire esta expresión, voy a aterrizar. Mire esta expresión, primera de Pedro, capítulo 1. Mire esta expresión hermosa. Mire esta expresión hermosa. Lo que estamos tratando se llama la ciencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire qué cosa linda. Voy directo al versículo número 12. ¿Qué dice el versículo 12? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿qué dice? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. ¿Cuáles son esas cosas que anhelan mirar los ángeles? Cosas en las cuales anhelan estudiar los ángeles, escudriñar los ángeles, profundizar los ángeles, aprender, entender, comprender y meterse en esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿y qué más? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Mi pregunta, ¿está envuelto el Espíritu Santo? ¿Está envuelto el Espíritu Santo? Estamos hablando del Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Dice el versículo 12, a estos, ¿a quiénes? A los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué hacían ellos? Administraban, ¿qué cosa? Las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Por quiénes? Por los que han predicado el Evangelio. ¿Por quién predicaban el Evangelio? Por el Espíritu Santo. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Enviado del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice ahora? Anhelan mirar los ángeles. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Los ángeles anhelan estudiar lo que estamos estudiando. Pero Dios determinó a través de ellos. ¿Sabe qué privilegio es este? Nosotros los seres humanos somos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Quiénes más quieren aprender estas cosas? La ciencia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Ay, hermanos queridos, qué privilegio, qué privilegio. Efesios 3:10. ¿Qué dice Efesios 3:10? Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué dice? Sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? No quién es. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué tenemos que dar a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. Mi pregunta, ¿cómo se entiende eso? Que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme? Muchas formas. ¿Se manifiesta la sabiduría de Dios de muchas formas diferentes? Sí. A ver, ¿sí o no? Ahora, ¿y quién es ese público entonces que está esperando por nosotros? Esto no es cuestión de un sermón, es cuestión de una experiencia, de una vida, de un testimonio. ¿Quiénes están esperando por nosotros? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios 4, 9, mire qué cosa linda. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice ahora? ¿Qué es un espectáculo? Cuando se arma o se forma un espectáculo, ¿es para que no lo vean o para que lo vean? Entonces, si usted es un espectáculo, ¿qué tiene que hacer? Dejarse ver, ¿o no? Sí. ¿Qué es lo que somos nosotros? Espectáculo. No, que yo no quiero que me vean. ¿Qué cristianismo el caramba que tú estás llevando? Porque tú eres cristiano para que te vean. ¿No lo dice ahí la Biblia? Ahora, ¿quiénes son el público que nos está mirando? Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo número 1
al mundo, al cosmos. Número 2, a los ángeles. Y número 3, a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? ¿Y cuál es el cosmos? Todo el universo. Entonces yo pregunto, ¿usted es un privilegiado o no un privilegiado? A ver, ¿sí o no? Sí. Eso es vergonzoso cuando los ángeles preguntan, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Si Jehová te escogió a ti para que sea un espectáculo, un show, a los hombres en la tierra, a los ángeles en el cielo y a todo lo altísimo universo, ¿cómo tú te estás escondiendo? ¡Qué vergüenza! Señor, pero yo quiero... No. Yo dije que con ellos. Dios mío. Y Dios esperando por nosotros. Y nosotros, Señor, ven pronto. ¿A qué voy? Si voy te pierdo. Seamos honestos y sinceros. ¿Es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? Y todo el problema está en que no sabemos. No sabemos. Yo le pregunto, ¿es hermoso lo que estamos estudiando o no es hermoso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Querido, es más que meternos en el cielo. Me da una pena tan grande cuando veo a la gente con afán de que lo metan en el cielo. Pero espérate un momento, mi negro. ¿Dónde empezamos a vivir el cielo? Pues entonces empecemos ya a vivirla ya. ¿Se entiende, verdad? A veces creemos que cuando ya voy a leer el estudio bíblico a este, ya terminé. ¿Qué es lo que terminaste, por favor? Me gusta cuando Cristo dice, cuando tú hagas lo que te mandan a hacer, di, siervo inútil soy, porque hice lo que me pidieron. ¿Qué espera Jesús? Que hagamos mucho más. ¿Está de parte de nosotros Jehová? Amén. ¿Está de parte de nosotros el Espíritu Santo? Amén. ¿Está de parte de nosotros el Señor Jesús? Amén. ¿El cielo entero está de parte de nosotros? Oiga, usted sabe lo lindo que usted llega a un lugar y usted se presenta. Y detrás de usted ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, serafines, querubines, tronos, principados, potestades, dominios y después todo el ejército del cielo. Mi hermano, compadre, ¿a quién usted le va a tener miedo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Claro. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Señor, ábrele los ojos. ¿Qué fue lo que vio el siervo? Cosa linda, mamacita. ¿Cómo estaba el monte allí? Un ejército completo, compadre. Y carro de fuego, compadre. Esas turbinas. ¿O no? Yo le hago una pregunta. ¿Y no es el mismo día que usted le sirve? A ver, ¿sí o no? Un día estaba predicando en una iglesia. Hay una experiencia que fue recurrente. Y personas que no son de la iglesia, personas que, me acuerdo un par de muchachas que vinieron por primera vez cuando era la iglesia de los Jardines, que no era la que es ahora, sino que era la chiquita abajo. Y era un domingo por la mañana, estaban haciendo un amanecer con Cristo, era las 5 de la mañana. Caramba, qué cosa, papá Dios es tan hermoso, papá Dios es tan hermoso. Y cuando estoy hablando, predicando, hay una niña sentada así. Y hace así, abre los ojos, y hace así, abre la boca, y se agarra la boca, y me mira, y ve a todo el mundo tranquilo. Y está mirándome a mí, y la veo así ya como desesperada. Y me sonrío, la miro y me sonrío. Y le digo, ¿tú lo estás viendo, verdad? Sí. Digo, tranquila. Viene otra al otro lado y mira a la otra y me mira y me dice, oh. Digo, ¿tú también lo estás viendo? Sí, tranquila, ahora vamos a aclarar eso, tranquila. Pero, tranquila. Y yo sigo predicando. Pero ya están, ¿qué haría usted si usted ve ahí detrás ángeles así, súper poderosos, que le miran con su pelo rubio, le miran y se sonríen? ¿Qué haría usted? Mire, compadre. Salida, mamá. Es que aquellas muchachas se tuvieron que aguantar ahí. Y entonces, para calmarla, le dije, ustedes los están viendo, ¿verdad? Y llorando me dice, sí. Digo, pues denle gloria a Dios, porque estos no lo están viendo. Y le digo a la otra, ¿tú lo estás viendo también? Sí. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? San Juan capítulo 12. Querido, tenemos que volver a la Biblia, Dios mío. Estamos viendo un cristianismo que no es cristianismo, es una religiosidad dolorosa, espantosa y criminal.
San Juan capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo. ¿Qué dice la voz? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, ¿qué cosa? Un ángel le ha hablado. ¿Habló Dios o no habló? Entonces, ¿por qué unos oyeron un trueno y otros oyeron la voz de un ángel? Ay, mamá. Yo le digo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que tenemos que tomar esto un poquito más en serio? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que lo que estamos haciendo aquí es la voluntad de Dios? ¿Se ha dado cuenta que todo lo que estamos leyendo en la Biblia, no nos estamos inventando ninguna cosa? Permítanme aterrizar. ¿Valió la pena darle un repasito a Isaías? ¿Sí o no? Ya que ahora viene el examen, compadre, porque esto no es sin examen. ¿Qué cosa es la apocalíptica bíblica? Una literatura de revelación. Dios da a conocer al hombre, ¿qué cosa? Lo que el hombre no ve, lo que el hombre no sabe. Muy bien, en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los libros que tienen apocalíptica bíblica? Isaías capítulo, Ezequiel capítulo, Daniel capítulo y capítulos, Joel capítulo 2 y 3, Zacarías capítulo 9 al 14. Muy bien, San Mateo, Nuevo Testamento ahora. San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo, San Lucas capítulos 17, 21. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo y Apocalipsis capítulo 1 al 22. Capítulos 1 al 22. Le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? Recuerde que es un pantallazo que estamos dando de la apocalíptica bíblica. El estudio de nosotros es el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. ¿Verdad que es hermosa la Biblia? ¿Hermosa o no hermosa? La eternidad no será suficiente para terminar de estudiar la Biblia. ¿Qué cosa dije? La eternidad no será suficiente para terminar de estudiar la Biblia. Permítame aterrizar ahora, pero quiero aterrizar con un versículo que me impresiona. Me impresiona. Aquí está. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice el versículo 33? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Termino con una pregunta. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le inspire a leer, estudiar y amar más la Biblia? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida y le convenza de pecado, de justicia y de juicio? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Santo Espíritu venga y trabaje en nosotros y nos transforme a su imagen y semejanza. Padre, inspírenos a estudiar más su palabra. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad, ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.